buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en un búnker político más. La verdad es que para nosotros este espacio de charla y tertulia, entrevista y sobre todo de pasarla bien con nuestras invitadas y nuestros invitados es un espacio que disfrutamos muchísimo. Esperamos que usted también así lo pueda hacer. Hoy vamos a tener una charla y un análisis acerca de la importancia de, pues a lo mejor usted lo puede pensar y lo ha estado reflexionando como yo, de tener mayoría a nivel federal, mayoría en el Senado, que es la Cámara Alta, mayoría en las gobernaturas, mayoría en los congresos locales, es el caso de Michoacán, pero también analizar cuál es esta responsabilidad. Hoy tenemos un invitado muy especial y se lo presento en unos momentos, pero ya sabe, primero saludamos a mi querido Héctor Tapia, el joven, el chico maravilla. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy buenos días, Lau. Siempre un gusto, un placer en este espacio. Retomamos las entrevistas porque fueron programas de análisis en los últimos, previo al cierre previo a la jornada electoral y post, que también era importante como pues analizar la ruta y luego también ya los resultados. Sí, exactamente, sí. Pero ya es momento de comenzar a escuchar las voces que nos ayuden a entender no solamente qué pasó durante la jornada electoral, sino los retos que se avecinan para el país y para Michoacán, que creo que, pues bueno, esta conversación el día de hoy va a abonar bastante, sobre todo porque hay muchas sorpresas. Así es, así es. Hoy está con nosotros esta noche, aquí en su búnker político, Juan Pablo Celis. Él es dirigente hasta el día de hoy, es dirigente de este movimiento de regeneración nacional, pero también ya es diputado con su constancia para la próxima legislatura, si no me equivoco es la 75 legislatura, 76 legislatura, ahorita estamos en la 76 legislatura y los saludo con mucho gusto, porque además, bueno, traen, o sea, todavía la sonrisa no se les borra, pero bueno, también hay un montón de retos y compromisos. Querido Juan Pablo, gracias por aceptar estar con nosotros, como siempre, en este espacio, que siempre es un gustazo tenerte, de verdad. Muchas gracias. Al contrario, gracias por el espacio, es un gusto. Sí traemos la sonrisa grande. Congelada, ¿no? Se congeló la sonrisa. Pero con mucha serenidad. Eso es importante, Juan Pablo. Y ahí quiero empezar. ¿Qué es la primera reacción que de pronto dices hoy, tengo todo? O sea, es avasallante el avance que tuvo este movimiento, porque al final del día han sido muchos años, pero muchos años de un líder que es, yo siempre les digo, si no creen que Andrés Manuel es un líder que tiene un timing, que tiene una lucha, pues estarían muy equivocados. Y eso baña a todo Morena. Así es, muy sencillo. Yo soy obradorista, vengo de este movimiento desde sus inicios y lo digo con mucha pues certeza, con mucho convencimiento, que es gracias al buen gobierno del presidente López Obrador, es gracias a su lucha y bueno, hoy tenemos este triunfo gracias a este gran movimiento. Es una gran responsabilidad. O sea, sí da mucha felicidad, pero es un gran compromiso y por eso hay que tenerlo con mucha serenidad, mucha sobriedad también, en el sentido de que nadie nos podemos sentir, no, es que las victorias no son para siempre, ni las derrotas así tampoco, es. ¿verdad? Y es gracias al pueblo, es gracias a la gente y gracias al presidente, así. Fíjate que esta parte que tú me dices, nosotros tuvimos la oportunidad con los amigos del búnker de tener a un montón de candidatos aquí que nos aceptaron la invitación y todos nos decían, no se la crea nadie. Este movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional, es el que nos da el impulso para estar donde estamos. Sí, totalmente. Es una idea, es una idea, el humanismo mexicano que por años se luchó, por años se ha luchado en contra, se luchó en contra. Fueron por lo menos 3 elecciones. Obviamente hay otra historia antes de ella, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, toda esta, yo digo, somos herederos de la lucha, porque
no fue tampoco una manifestación espontánea, Morena, es la herencia de muchas luchas anteriores. Y bueno, quien ha podido llevar a cabo esta transformación es el presidente López Obrador. Rompió el cerco informativo, nos tocó fraudes electorales, estuvimos con él. Hubo momentos donde nos cerraban la puerta a la gente, donde permeó la guerra sucia, donde se dividió al país tremendo, donde se decía que López Obrador era un peligro, que nosotros estábamos locos, que se iba a convertir a México en Venezuela. Que no, bueno, todavía todo eso, ¿no? Todavía está ahí. Fue muy difícil. A mí me tocó ayudar en San Luis Potosí. Yo recuerdo perfectamente de cada 10 casas que tocaba, porque nuestra manera de construir este movimiento es así, cercano a la gente, casa por casa, dialogando con cada familia. Y muchas de esas casas nos cerraban la puerta. Y poco a poco yo también vi cómo fue cambiando, cómo fue el hartazgo también, que nunca se nos olvide, que la gente estaba cansada y harta de la corrupción, de los excesos de los políticos, de la fantochería, del derroche. Todo eso la gente se hartó, se cansó de que le mintieran una y otra vez en su cara. Y el presidente López Obrador en el 2018 pues abrió este movimiento, lo abrió a la gente, hizo una gran convocatoria nacional y ahí comenzó el triunfo de nuestro movimiento, pero nuestro movimiento realmente viene de muchas derrotas. Hoy tenemos ya más triunfos que derrotas, pero es que en el 2018 tuvimos más derrotas que triunfos. Y aprendimos de ellos también. Celis, bueno, a mí me gustaría preguntarte de manera muy concreta. En esta elección, por lo menos yo era la lectura que tenía y la gran mayoría de las encuestas no se equivocaban, porque establecían incluso la diferencia que finalmente se vio en las urnas. Hubo una que otra que se aventó y se voló la barda y que creo que pues, obtuvo lo que buscaba, ¿no? El descrédito con los resultados porque no reflejaron lo que ellos proyectaban. Pero la gran mayoría pues ya adelantaba el triunfo de Claudia Sheinbaum, más o menos en esos términos porcentuales. Es decir, lo de Claudia pareciera ser que ya en cierto sentido ya estaba visto. Pero los triunfos en el Congreso de la Unión, por ejemplo, en el caso de Michoacán, que hace su aportación, 9 diputaciones federales de 11. Así es. Y en el caso local, me parece, y yo no tengo memoria tan a largo plazo, pero... Bueno, hubo en alguna ocasión en algún momento con el PRI, con el PRI, hubo en el momento con el PRI, pero estoy hablando de principios de los 2000. Estábamos hablando de hace... Continúco. Mucho tiempo. Continúco. Ahorita, pues estamos observando una legislatura donde las posiciones por mayoría relativa, de las 24, 21 son del movimiento. No digamos de un solo partido, pero sí de un movimiento que se identifica. Claro. Entonces, ¿cómo leer justamente esta situación de que me parece que no eran los resultados que en cierto sentido esperaban? Es decir, lo de Claudia me parece que estaba como muy cantado. Sí, pues. sí, esto les sobrepasa, ¿no, Juan Pablo? De repente, ¡fum!, es una ola muy grande. Yo proyectaba, y con algunos compañeros proyectábamos que pudiéramos llegar a 17 diputaciones locales. En coalición. Sí, claro. Y llegamos a 21. O sea, la verdad que el pueblo de Michoacán es el gran, protagonista, y nosotros tenemos ese gran compromiso. Nos deja un gran compromiso. Sí, la vara está altísima, Juan Pablo. Sí, la vara está muy alta. Sí. Pero están todo reunidas las circunstancias para este gran momento. Yo soy feliz, de verdad, porque la primera mujer presidenta, Plan C en marcha. La gente votó por el Plan C. Ese es el mandato popular, es el mandato ciudadano. La gente sí quiere esas reformas. 3, Michoacán. Oye, gobernador obradorista, que siempre vino acompañando al presidente López Obrador en las buenas, en las malas, en las peores. En los peores momentos, ahí estaba nuestro gobernador apoyando con esa visión, también esa formación que tiene Bedoya. Y también
3 años que ha tenido la oportunidad de demostrar a los michoacanos de que sí se puede gobernar distinto, con una eficiencia en el manejo de las finanzas, sin prepotencia como se tenía anteriormente, etcétera. Claro que también es una evaluación al gobierno de Bedoya. Es una evaluación principalmente del gobierno del presidente López Obrador. Sí, no, eso pero me queda claro. También la gente, yo me quedo con eso, de que la gente también refrendó el apoyo en nuestro gobernador y le entrega a Bedoya una bancada, así completita. Para avanzar básicamente. Para avanzar, para romper círculos viciosos que se tenían, para facilitar la transformación, la profundización de la transformación aquí en Michoacán, y por supuesto no tenemos el derecho de fallar. No podemos. Sí, adelante. Nada más digo una pregunta porque sé que se me va a ir en de los siguientes bloques, pero y tiene que ver justamente con el Congreso local, del cual tú vas a formar parte en la siguiente legislatura. Uno de los temas que nunca pudieron avanzar porque no había los números para poder darse era el tema de la austeridad. Incluso cuando Alfredo fue diputado local, intentó impulsar esta situación y lo echaron abajo, lo retuvieron. Ahora, en esta siguiente legislatura, con todas las condiciones, ¿podrá ser alguno de los temas? Es el tercer congreso más obeso del país. Segundo. El segundo ya, pues sí, por temas de competitividad. Eso yo lo he estado platicando, es uno de los temas que más me llaman la atención, a mí de manera personal, por una convicción. Creo que se puede hacer, se tiene que hacer en esta. O sea, en esta se tiene que hacer un montón de cosas, y entre ellas eso. Es un congreso muy caro, le cuesta mucho a los michoacanos, y hay que recordar, a ver, es que los legisladores, viene todo como lo veo yo. A ver, los legisladores anteriormente eran, con todo respeto, legisladores, pero también que la despensa, que los tinacos, sí, eso. Le llaman gestoría, ¿no? Gestoría, pero un legislador debe de hacer otras funciones. Debe hacer gestoría comunitaria, otro tipo de cosas. No, por eso nunca había llenaderas también en más dinero para estar entregando despensas. Ese era otro país. Era el país donde había compra de voto, había, mucha manipulación, y tenemos que asumir también nosotros esa responsabilidad histórica hoy, y creo que es uno de los temas pendientes. El de la austeridad en el Congreso. Local. Voy a la pausa y regreso. Por supuesto, tenemos más. Recuerde, usted nos puede seguir a través de la televisión, Canal 6 de Telecable, a través de la radio, usted lo sabe y lo sabe muy bien, también en las 8 frecuencias, cubriendo pues prácticamente más de 70 municipios en lo que es Media Group, pero aliados juntos en el búnker con pues mi querido Chucho Marcha, que hoy no está con nosotros, pero que este programa también sale a través de todas las frecuencias de la radio con mi querido Chucho Marcha al frente. Y las plataformas digitales, ya sabe usted, aquí está mi querido Héctor Tapia, Metapolítica, con Paul de Lupita Santa Cruz, Exeni de José Antonio Zamudio, y por supuesto también Media News. Pausa y volvemos enseguida. Juan Pablo, ¿qué le dices a la gente que no votó por Morena? Porque también hay un número muy importante que no votó por Morena, en Michoacán y a nivel federal. En Michoacán, la gente que no votó por Morena y que de pronto pregunta, esta gran y avasallante triunfo que tiene Morena y que va a tener en el Congreso todas las posibilidades de aprobar, de modificar la Constitución, de transitar a un tema. Número 1, ya viene el presupuesto, se encargarán ustedes del presupuesto del próximo año 2025, etcétera, etcétera. ¿Qué le dices ante esta pregunta dejarán pasar todas porque hay un gobierno federal, un gobierno local y bueno, pues esta camaradería que existe entre todas y todos ustedes? ¿Qué le dices a la gente que también tiene otra manera diferente de pensar?
Primero que nada, el respeto hacia ellos, hacia ellas, porque México es un país diverso, de una manera de pensamiento, y en segundo lugar les diría, no tengan miedo. Nosotros no vamos a abusar del poder. Nos llama más este sentido histórico que otra cuestión. No es el poder por el poder, no es la aplanadora para demostrar esa prepotencia. No, tenemos una idea clara de lo que queremos del país. La mayoría también así lo quiere. La gente pues quiere austeridad, quiere bienestar, quiere más programas sociales, quiere menos gobiernos ostentosos, y que se vaya más a la gente. Quiere carreteras, quiere mejores servicios, quiere obras. Entonces, que no tenga miedo la gente, que es válido, pero pues vivimos en un país libre y lo estamos construyendo. La clase media nos dio su confianza también, como otro mito menos de los que se decían que la clase media, no, la clase media nos respaldó también. Y también los ricos del país, la gente que genera, nosotros no estamos en contra de los empresarios, no estamos en contra de la gente que genera riqueza bien habida, estamos en contra de lo que así se hacía, y que tenemos que seguir combatiéndolo para que no resurja ese cáncer, en que unos políticos llegan al poder y ya de repente son los empresarios más exitosos, con sobreprecios en los medicamentos, en tantas cosas. Eso es lo que se está eliminando, y queremos construir leyes que sean acorde también al nuevo México. Es eso. Hay un halo como de incertidumbre a nivel nacional, y esto se ha reflejado en los mercados, en función de justamente lo que es el Plan C. Todavía no se analiza, digamos, a detalle. Sabemos a grosso modo cuáles son los ejes como que habrá de tocar este llamado Plan C, la reforma del Poder Judicial, la reforma incluso al tema electoral. Algunos aspectos que también tienen que ver con algunos organismos autónomos a nivel nacional. Es decir, hay algunos temas que ya están cantados, pero nos falta conocer los detalles. Esto ha generado, por todavía no conocer o profundizar sobre esto, pues ha generado que en cierto sentido el mercado internacional esté así como, ¿qué va a pasar con México ahora, no? Claudia me parece que manda un mensaje en el sentido de decir vamos a hacer parlamento abierto para pues, estas reformas, pero aún así, ¿es un cheque en blanco para esta administración federal que está por comenzar el hacer las reformas sin escuchar todas las voces? ¿Qué viene? ¿Qué se tiene que hacer? Porque yo coincido, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial, que sí se necesitan ajustes, pero a lo mejor, no sé, con otras características. No sé, Celis, frente a todo esto, ¿qué decir? O sobre todas estas propuestas, de tal manera de que vuelva a generarse certeza, certidumbre, que genere estabilidad, incluso a su vez gobernanza, ¿no? Claro, a ver, partimos de un principio, también en Morena, en nuestro movimiento. La política no solamente la hacen los políticos, la política la hace principalmente la gente, así, los sectores. Nunca más reformas sin escuchar al pueblo. Hicieron una reforma, todas las reformas estructurales jamás escucharon a los sectores. Hicieron una reforma educativa sin escuchar a los maestros. Plantearon en el pasado una reforma energética sin haberla dicho ni siquiera los electores, nunca estuvo en la plataforma electoral. Por eso fue que nosotros estuvimos tomando los congresos, etcétera. Y ahora no, ahora la gente sí sabe. Claro que esto debe abrir el diálogo, debe de haber mayor comunicación, mayor difusión, y esa es tarea también de nuestro movimiento. Creo deben de participar la barra de abogados, las universidades, debe de participar el pueblo. Hablando de la reforma, estas reformas del Plan C, viene también, viene también la electoral. La electoral, la gente siempre ha dicho, hoy me toca estar ahí de este lado. De este lado,
ser un diputado plurinominal. Pero yo no tengo problema porque no estamos luchando por cargos. La gente dice que eliminen los plurinominales. Eso es la reforma electoral. ¿Qué dice la gente? Que se baje el presupuesto a los partidos políticos, que es mucho lo que reciben. Entonces, esos planteamientos se van a retomar. Que parece ser que eso es lo que más les duele, por ejemplo, a la oposición, ¿no? Que ya no van a tener esas jugosas, porque digo, al final del día es una lana de todos nosotros. Los Poder Judicial, a ver, que no se tenga, es que se ha mal informado y también haciendo una autocrítica, a lo mejor nos ha hecho falta mayor información. ¿Cuál es el reto del movimiento? Hablando del movimiento, yo puedo ser diputado, pero mi obligación para el movimiento es estar en la calle con la gente, informando. Y bueno, y voy a seguir en el partido. O sea, mi periodo termina hasta el 2025. O sea, tú puedes seguir en el partido. Solamente se renuncia al sueldo, obviamente. Pero vamos a seguir en el partido y tenemos un gran reto en el movimiento, en el partido movimiento, que es informar. A ver, la reforma electoral, por ejemplo, que el INE no se toca. Y cuando le preguntabas a la gente, vi algún par de entrevistaban a la gente, oiga señor, ¿y usted está de acuerdo en esto? O le preguntaban en las marchas de la Marea Rosa, oye, ¿ustedes están en favor de que se eliminen los plurinominales? Sí, y estaban en las marchas. Entonces, a la gente que no piensa como nosotros, de verdad creo que hay más cosas que nos unen, que coincidimos, que las separan. Que las que nos separan. Entonces, reforma al Poder Judicial. ¿Por qué se van a mover los mercados? ¿Por qué tenemos que tener miedo a eso? Pues que no somos un país autónomo que decide su forma de gobierno, su forma de... el pueblo de México ha decidido que hay mucha corrupción y, a ver, el peso se ha fortalecido con este gobierno, con el gobierno del presidente López Obrador, gracias a que se ha cometido la corrupción. Y entonces, ¿qué les decimos a la gente? Que no tenga miedo, no va a pasar nada, más que se va a fortalecer nuestro sistema judicial que está mal, donde los jueces, o sea, con excepciones, no, sin generalizar, hay jueces y magistrados comprometidos con la justicia, con los más altos principios, con la gente, con el pueblo, pero queremos que haya justicia para todos, no solo para los que pueden comprar la justicia. Y eso va a ser en beneficio de todos, en beneficio de este país, y va a dar mayor certeza, va a haber mejor Estado de Derecho, y las inversiones van a tener mayor certeza. O sea, yo creo que es un discurso montado para eso. Sí se movió el peso, pero bueno, ya también lo teníamos muy abajo y no va a pasar nada, creo yo. Voy a ir a una pausa y regreso, por supuesto, para hablar de estos temas, de lo que hoy están buscando y la agenda que tiene Morena en el Congreso local. Estoy con Juan Pablo Celis. Al volver, no se vayan. Estamos de regreso con todas y todos ustedes. Hay analistas, yo siempre les digo de este círculo rojo que hay en México, que hay en Michoacán, que hablan de esto precisamente, de una estabilidad macroeconómica que, bueno, tuvo esta fortaleza del peso. Hoy tiene, bueno, el dólar prácticamente, hoy miércoles anda coscorronando los 19 pesos, ¿no? El dólar. Y este mensaje, porque ahí voy a esta pregunta textualmente, una unificación de mensajes, Juan Pablo, porque de pronto la doctora virtual presidenta o presidenta ganadora de nuestro país sale y dice: Rodríguez de la O seguirá siendo el secretario de Hacienda. Tengan la certeza de que hay finanzas que van a ir sanando en este tema macroeconómico.
Pero después de pronto tenemos un líder en el Congreso Federal, el líder del movimiento de Regeneración Nacional, y dice, no, el plan se va y ¡pum! De pronto es tal vez la manera de decir las cosas que generan esta comunicación, decías tú, informarle a la gente, informarle a la sociedad, informarle a los medios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuál es la agenda legislativa? A esa pregunta voy. Sí, creo que tenemos que hablarle claro a la gente, no, o sea, decir lo que se va a hacer, pero tal vez sí falta más. Creo que tenemos que ser muy prudentes entendiendo que hay otro grupo de mexicanos que pues, no están de acuerdo y que pues replican otra información, ¿no? Y hay que ser muy prudentes en decirlo, o sea, más insistentes tal vez, Claros. más claros, pero también es solo un sector, ¿eh? La gente abajo, la economía mexicana está bien, se está fortaleciendo, o sea, es el inicio de la transformación, es el primer sexenio, viene el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, donde ¿qué se busca? Por revertir. O sea, el presidente López Obrador ha puesto los cimientos y se ha reducido la desigualdad, se han reducido millones de pobres. Entonces no hay que tener miedo, uno también de acá, de este lado, ser muy prudentes, ser muy... o sea, hablar claro sin tener esa soberbia ni la bravuconería. Eso, esa bravuconería de decir nosotros hoy con esta mayoría lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer. O sea, yo creo que esa parte es algo de lo que deben de estar informando, Juan Pablo, ¿no? Ahora pregunta, tu agenda legislativa o la agenda legislativa de Juan Pablo Celis, porque además nos informas, esa es exclusiva para todo, vas a seguir dirigiendo Morena Michoacán, y bueno, Morena Michoacán son un montón de cosas también, no solamente es el Congreso, sino también obviamente los presidentes municipales, los militantes, la base, es un montón de cosas. A ver, ganamos también más alcaldías que en el 2021. Ahora vamos a tener 45 alcaldías del movimiento. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, y lo hablábamos hace rato, Morena es un movimiento poderoso, es una idea, es una serie de principios, convicciones, son los sentimientos de la gente recogidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No fallar. Porque, entonces, a ver, como dirigente, ¿qué me toca? Tenemos que capacitar a todos los presidentes y alcaldesas que hayan llegado. Todos deben estar bien capacitados. ¿Qué es la cuarta transformación? ¿Cuáles son nuestros principios? Para que no haya sorpresas. Para que además no les vaya a hacer ojitos el cajón. Sí, exacto. Somos humanos, o sea, digo, vivimos, y a lo mejor alguien no se la cree y dice, pues a lo mejor esto es mío, ¿no? O sea, vivimos un momento maravilloso que nada y nada más valioso que el hacer historia, el hacer la diferencia que por años luchamos y que ancestros lo dieron todo y no lo pudieron ver. Entonces, eso por una parte, capacitar bien a nuestros alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas. Agenda legislativa propia. A ver, traigo por supuesto en mente varias cosas. Me estoy comenzando a emocionar, me estoy comenzando a aterrizar en la realidad porque la verdad es que no has tenido tanto tiempo, ¿no? O sea, es que es una cosa tras otra. Entonces ¿qué creo? Que puede ser una legislatura, no me gustaría que fuera una legislatura más, creo que es una legislatura que tiene todo también para hacer historia, o sea, historia de verdad. Y una cosa, los cambios lo hace la gente, los hacen los pueblos. Un diputado, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer una legislatura? Eso que comentábamos. A ver, Michoacán es el segundo congreso más costoso. Más oneroso. Más oneroso. Pues hay que trabajar sobre ello. Va a haber quien no le guste. Por supuesto que va a haber quien no le guste. Sí. Pero una de esas. A mí me gustaría mucho, bueno, aparte de que hay reformas que están atoradas, que no han salido,
derecho a las mujeres, el aborto, despenalización, nos estamos retrasando, ya estamos atrás, o sea, hay otros estados que ya lo aprobaron y nosotros estamos muy atrás en esa parte. Y creo que a mí me gustaría que fuéramos una legislatura a la vanguardia, podemos hacerlo. Me gustaría mucho a mí tratar el tema de salud mental, de otras cuestiones, el tema de adicciones, me gustaría mucho. Me gustaría este tema de la austeridad. Y algunos temas, siempre ha habido controversias, por ejemplo, con los nombramientos, que del fiscal, que del auditor, que si es carnal o no es carnal, todo este tipo de cuestiones. Porque además en estos siguientes 3 años es donde se tendrán que hacer nombramientos, ¿no? O sea, en el caso del fiscal tiene que... Así es. Y por ejemplo, mira, otros congresos tienen sus pantallas. Así es. Sus tableros donde se ve quién votó y en qué sentido. No, y cómo. qué votaron. A lo mejor en esta legislatura, bueno, pues va a ser así, pero no va a ser, estas circunstancias no las vamos a tener siempre. A mí me gustaría, como ciudadano también, saber quién votó en qué sentido. Y una de ellas también sería, o sea, y cada vez que haya más transparencia, o sea, en el propio Congreso, son de las cuestiones que tenemos. Hay un plan Morelos que tenemos que revisar con todos nuestros compañeros y es un plan Morelos que viene, por supuesto, de una idea también de donde yo pertenezco. Venimos de ideas, de convicciones, de principios. Y por supuesto que a mí me gustaría estar en esa parte, en esos planteamientos. La revisión de los dineros también. O sea, un diputado, y eso siempre... ahí a la pausa, me arreglo el micrófono y regreso con ustedes. Estamos con Juan Pablo Celis, quien es dirigente de Morena Michoacán, también diputado con su constancia en mano, que además eso nos permite poderle decir que es diputado ya de la 76 legislatura. La revisión de las cuentas, de los números, de los presupuestos, que también evidentemente, Juan Pablo, es algo con lo que vas a topar. Digo, topas porque ahora cuando sean legisladores que lleguen al Congreso, hay que hacer un presupuesto y hay que revisar, porque siempre lo que nos dicen aquí los diputados es que si le jalamos aquí, pues ya no nos alcanza para acá. Y esa parte también es el momento en el cual pues la gente empieza a sentir cierta desilusión, porque dicen, oye, y el campo, oye, y la salud, y oye, la seguridad. ¿Cómo lo tienen pensado? ¿Van a esperar a que se sienten las aguas a nivel federal? ¿Cómo están las cosas, Juan Pablo? Cuéntame. Mira, yo he tenido la oportunidad de, como dirigente de Morena, participar en algunas de las reuniones cuando el gobernador ha convocado a los diputados locales. Me tocó verlo desde el lado de dirigente. Entonces, se abre la discusión, se discute. A ver, yo propongo previo. Entonces, algo que a mí me gustó, algo distinto que fue que ha sido en este gobierno y que ha sido un éxito, es el tema de la visión municipalista. Okay. Que lleguen los recursos a los municipios, sean del partido que sea. Y bueno, pues ya me tocará ahora ver los demás sectores, que el sector de la salud, cómo se discuten estos presupuestos. Pero yo entiendo que viene una discusión amplia y viene, o sea, participan las bancadas de todos los partidos y, bueno, pues se dialoga, se revisa y, bueno, pues ya me tocará apenas vivirlo. Pero de entrada creo que es así, o sea, yo estoy emocionado porque el dinero tiene que llegar a la gente, tiene que reflejarse. Y tiene que alcanzar. Y tiene que alcanzar. Sí, es que además eso también es otro tema, ¿no? Muchas ocasiones no es problema de presupuesto, muchas ocasiones es problema de... ¿Distribución? Pues sí, o
En muchos casos era problema de corrupción. No, siempre se dijo que no alcanza. Dicen en política que el derecho al partido ajeno, ¿cómo? El respeto al partido ajeno es la paz. Es la paz. Son 3 partidos los que llegan en coalición y que son los que hacen esta fortaleza que les garantizaría tener la mayoría calificada, es decir, los 27 diputados y diputadas locales para tomar decisiones de gran calado. Morena tiene 16 diputados y diputadas. ¿Cómo hacer justamente para que no se rompan algunas cosas? Digo, tiene que haber un diálogo permanente, por supuesto, con el PT, con el Verde Ecologista, porque pues son institutos diferentes, tienen metodologías distintas, incluso puede haber diferencias, incluso dentro de los propios diputados de la propia fracción. ¿De qué tamaño es el reto? Y justamente en este diálogo previo al arranque de la siguiente legislatura, todavía estamos en vías de que el actual finiquite lo que le corresponde. Digo, me parece que ha tenido una vida muy accidentada esta legislatura saliente, pero justamente tratando de anticipar lo que está por venir y que inicia el 15 de septiembre próximo, ¿cómo han establecido esta ruta y cuál va a ser la relación con estos partidos aliados para tratar evidentemente de construir los grandes acuerdos sobre las reformas que ustedes están proyectando son necesarias para Michoacán? Bueno, yo tengo mucho optimismo porque en todas las bancadas de los partidos de la alianza hay mucha gente con experiencia. Yo en mi caso, pues nunca he sido legislador, tengo las convicciones, tengo algo que me guía, unos principios que me van a guiar y que no tengo miedo en ese sentido de entrar al diálogo, tenemos que hacer conciencia dentro de nosotros mismos. La revolución de las conciencias es también en nuestros partidos, en nuestros institutos. Y tendremos que reunirnos. Pero por ejemplo, hay grandes compañeros en el Verde que tienen mucha experiencia, que tienen también muchas convicciones. En el Partido del Trabajo, gente de experiencia. En Morena. Y bueno, pues vamos a hacer un gran diálogo, pues para eso estamos. O sea un gran rompecabezas, ¿no? Que va a ir juntándose con todas las piezas. Y también tengo confianza de que los diputados de oposición van a estar a la altura. A ver, la legislatura actual no tenemos mayoría y el gobernador ha logrado el respaldo, y eso hay que reconocérselos a los diputados también del PAN, del PRI, del PRD, cuando se han sumado a apoyar algo bueno para Michoacán. El interés es Michoacán. El interés es sacar adelante como nunca podemos hacerlo, la verdad. Tenemos diputados federales, tenemos senadores, está el profe Raúl Morón, Celeste Asensio, que van a estar al pendiente también de Michoacán. Tenemos pues todo. No podemos fallarle a Michoacán, entonces... Es que no hay pretexto, Juan Pablo. No hay pretexto. O sea, antes podían decir, es que esa oposición no nos permite avanzar. Y aún así no debe ser pretexto, porque uno... Bueno, para eso es la política, ¿no? Sí, exacto. Para dialogar, para consensuar, para todo. Ahora con mayor razón. ¿Vas a ser el líder de la bancada de Morena en el Congreso? No lo tengo en mis planes. ¿Se someterá a una consulta? ¿Van a votar? Lo vamos a revisar entre todos. Yo de verdad no lo tengo en mis planes. Me interesa estar fortaleciendo la parte del partido, el movimiento. Tenemos un gran reto en septiembre. Septiembre va a ser el mes de la patria. Se los digo, entra la legislatura federal y se abre todo este tema de la reforma judicial. Así es. Entonces hay que estar mucho. Claro, no voy a fallar en el Congreso las cuestiones que me toquen, pero hay que estar mucho en territorio, además, ustedes informando. El día del grito, el día de... Sí, el 15, ¿no? El 15ce de septiembre. De la independencia. No, pero me refiero, va a ser mes de la patria por la reforma Con judicial. la reforma del... Por la reforma. Eso me tiene muy emocionado. Y yo también tengo una responsabilidad con el movimiento y lo que estamos platicando, informar. Vamos a sacar el movimiento
continuar en las calles, en las plazas públicas, y tenemos que avanzar más en la academia, hacer círculos de estudio, hacer un montón de cosas, pero estar en la calle con la gente quien nos ha dado toda la confianza. Es eso. Yo te preguntaría también, has hablado de este congreso del estado de Michoacán, que es un congreso muy, pues sí, es oneroso, es caro. Y si revisas, o sea, si revisas con lupa, han quedado a deberle a las michoacanas y a los michoacanos. Pero, sin embargo, también creo que hay, por ejemplo, muchas trabajadoras, muchos trabajadores. Desde este búnker, algún mensaje que les quieras lanzar también a las trabajadoras y a los trabajadores del Congreso, porque también es un sindicato que ya se volvió bastante grande, o trabajadores de confianza que de repente cuando llegas, te lo digo, porque además lo sabemos de cierto, llegas y el diputado Juan Pablo Deli, pues ya tiene secretaria, asistente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y de pronto dices, bueno, pero ¿y luego cómo le hacemos, no? O sea, ese mensaje que pudieras... Sí, lo primero es, como lo hemos dicho, no hay que llegar con bravuconerías, es una idea, una convicción de que es caro, pero hay que revisarlo bien a lupa, y no es con la gente, nunca puede ser con la gente, con los trabajadores, debe ser con uno mismo, empezar por uno mismo, con el diputado, o sea, a ver, hay que revisar cuánto, yo no he preguntado cuánto gana. Nadie quien me ha dicho, no sé. Ay, güey, pues no, pues hay que revisarlo. Hay que revisarlo, hay que armonizarlo, y hay que estar en armonía con una idea de austeridad republicana. No, o sea, no tenemos que sacar a Michoacán de ese lugar, de ese número 2, y no tanto por el es ya, porque tenemos que ir a servir, no a servirnos. Oye, esto que dices ahorita de cuánto ganan, ha habido voces, ya se lo platico y Héctor lo tiene clarísimo, que hay quien dice que ganan mejor los diputados locales que los diputados federales. Sí, también me han dicho eso. Es correcto. Sí. Entonces nosotros hemos también andado ahí, por esos terruños ahí también. Y bueno, pues esta parte es importante. Adelante, mi señor Yo nada Tapia. más para cerrar una pregunta muy breve y concreta, porque ya estamos al cierre de esta emisión. En el tema político partidario, después de una elección todos los partidos hacen un ejercicio de introspección y revisión sobre lo que se pudo haber hecho bien y lo que se pudo haber hecho mal. Y yo creo que, aun cuando los resultados son avasalladores a favor del movimiento, yo creo que hay algunos temas que se tendrán que revisar. ¿Cuál es la ruta en este sentido? Porque creo que hay algunos que incluso teniendo posibilidades de ganar no lo hicieron. Y hay dudas que creo que hay mucho que se tendrá que disipar en el diálogo interno del movimiento. Por supuesto. Mira, Morena es un partido joven. Sumamente joven. Muy joven. Sí, tenemos que construir mucho, o sea, ese partido se está construyendo, hemos actuado como movimiento, pero el partido se tiene que ir construyendo, tiene que irse institucionalizando cada vez más, tenemos que tener más, son de los retos que vienen por delante, tenemos que tener más transparencia, tenemos que fortalecer más nuestra democracia interna, que aunque no, o sea, partimos de un principio, no luchamos por cargos, pero bueno, siempre se anotan muchos. Y luego siempre hay inconformes y luego siempre dicen que no hay encuestas. No, sí hay encuestas, pero tenemos que encontrar un método donde todos estén más ciertos, y tenemos que analizar qué pasaron en varios municipios. Eso es parte de lo que todavía nos va a tocar años. Una institución se va construyendo, vamos viviendo de experiencias, vamos perfeccionándolas, vamos mejorando, cometemos errores, y mejora una institución. Por cierto, les quiero adelantar una cosa que yo quiero dejarle a mi partido. Yo estuve militando en el partido de izquierda anterior que había en Michoacán y siempre se luchó que por un edificio. Vamos a dejarle un edificio a Morena. Ah, mira. Eso es algo que... Nos da varias exclusivas aquí, sí, Juan Pablo. Sí. Le vamos a dejar un edificio. Es la primera vez que lo digo y eso me tiene también muy emocionado contento. Porque vamos a dejarlo y formación política permanente ahí. Formación política permanente. Esa es la clave. La clave es la formación. Que no se nos olvide
¿De dónde venimos? ¿Por qué luchamos? ¿Y hacia dónde vamos? Es eso, lo que porque quien nos puede derrotar somos nosotros mismos, con gobiernos que no vayan acorde a esos principios, porque la gente nos está observando. No, bueno. La gente está atenta. No, y yo me queda claro que después de esta elección, Juan Pablo, la gente hoy está más que politizada. Yo siempre he dicho que Michoacán es un estado muy politizado, pero hoy yo también podría decir que gran parte del país es un país que ha tenido un tema de mucha politización, sabe diferenciar, hoy sabe ver candidatos, hoy sabe ver gente que antes no se hacía, ¿no? Eso también es importante. Gracias, Juan Pablo. Es un gustazo tenerte aquí en este búnker político. Te esperamos pronto porque ahora que estés en la legislatura hay muchos temas que hay que analizar también. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Juan Pablo Celis, en esta emisión del búnker político, diputado y además también dirigente estatal de Morena, y ahí lo tiene usted. Sus comentarios siempre serán bien vistos y le agradecemos mucho las manitas arriba, los corazoncitos, ahí también en nuestras plataformas digitales. Recuerde, tenemos repetición, síganos en la televisión y también en la radio. Que le vaya muy bien. Nos vemos en el próximo búnker.